Bueno, buenos días. Continuamos este sábado donde lo dejamos el sábado pasado. Para los que no vinieran, pues han perdido la parte, el principio por lo menos de la charla. A diferencia hoy lo que veremos, pues empezaremos por el puente Santana, lo que es la carrera del Darro, hasta el puente de Cabrera, porque ya para la próxima semana continuaremos a partir del puente de Espinosa. A diferencia de la semana pasada, lo que estuviera la semana pasada, los edificios que vimos eran edificios de uso público. Vimos la iglesia de Santana, la iglesia de San Gil, la Chancillería, el Hospital de la Encarnación, en fin, casi todos ellos edificios de uso público, y donde vimos más que nada las características de los edificios y la historia de los propios edificios. Hoy, como ven ustedes, pues tenemos entre algunos de ellos casas señoriales, como fue la casa del virrey Azanza, la casa de los Pisa, la casa de María de Pineda, la casa de Ágreda. Quiere decir que hoy quizás nos paremos más que en la historia de los edificios, en la historia de las personas que habitaron esos edificios. Que quizás a lo mejor para algunos sea más interesante, no lo sé, que la historia del propio edificio. Y empezamos pues con la carrera del Darro. La carrera del Darro no inventamos nada nuevo, sí decimos que es uno de los lugares más bonitos de Granada, tanto por el propio entorno de la carrera como por los edificios que aloja dentro de la carrera, edificios de distinta funcionalidad y de distinto uso y de distinta tipología, como son conventos, iglesias, casas señoriales, baños árabes, últimamente incluso hasta hoteles de encanto. Y entonces, lógicamente, todo eso pues, a la carrera le da un eco especial como sitio para transitar. Las casas de la carrera tienen la estructura de las casas de la carrera, tienen unas especiales características porque todas ellas tienen que salvar el desnivel que hay hacia la montaña. Las casas de la orilla derecha del río, hacia la colina del Albaicín, y las de la acera izquierda del río, pues hacia la colina de la Sabica. Las de la acera derecha del río, todas las que dan a la carrera, tienen tanto la puerta principal como la fachada mirando hacia el río, y en la orilla contraria es pues al contrario, es decir, la fachada posterior es la que tiene mirando al río. Y vamos a poner el cacharro en funcionamiento y así podemos señalar mejor si funciona. Ahí. En las casas de la carrera, que son donde estaban la mayoría de casas señoriales, normalmente lo que es la planta baja se solía dedicar a servicios, la cocina, la portería, las cocheras. La primera planta era la planta noble, donde solía vivir el dueño de la casa. La segunda planta estaba dedicada a la servidumbre, a las habitaciones de la servidumbre, y aquellas que tenían un torreón, pues lo dedicaba para estudio del dueño de la casa. En los años 80 del siglo pasado, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Granada hicieron una restauración de varias casas, el arquitecto Ignacio Gárate, en otras estuvo también Gallego Roca, donde aparecieron diversas pinturas del siglo XVII, como en esta de la casa de Mitra, por las pinturas que tiene, que ahora es un hotel, y que se han puesto a la luz y se han puesto a la vista. Como ven, la carrera del Darro pues dan distintas calles donde en casi todas ellas pues había casas señoriales de gente que nos suena los nombres que la habitaban. Mariana Pineda, la de los Pisa, la de los Migueletes, la casa de los condes de Benalúa, la casa de los condes de Miravalle, está
esta, me parece, si no me equivoco, es esta, la calle al lado de esta, la calle a la izquierda de esta, que pasan por ser los descendientes de Moctezuma. Todavía vivía ahí la última, la que dicen que era la última descendiente de Moctezuma, la condesa de Miravalle. Un familiar de la condesa de Miravalle, Enrique de Luna, era el propietario de los bañuelos, que fue el que lo cedió al Estado en el año 1925. Los de Zafra, los señores de Catrí, en fin, distinta toda la nobleza, prácticamente casi toda la nobleza, los condes de, perdón, el marqués del Salar, que vivía también, la veremos ahora en la casa que la daremos, entrará hoy, que fue la casa de él, que luego compré, el virrey de Azanza, en fin, distintas personalidades históricas que vivieron en ella. La configuración actual de la carrera del Darro procede del siglo XVII. Al principio, entre el año 1600 y 1611, es cuando se remodela la carrera del Darro, debido a dos hechos fundamentales. Primero, el descubrimiento de la reliquia del Sacromonte, con lo cual la carrera se convierte, y el camino del Sacromonte se convierte en una continua peregrinación. Y luego otro hecho casual, como fue la explosión de una casa de pólvora que había cerca de San Pedro, una casa de pólvora que explosionó en 1590, que afectó a muchas de las casas de la carrera del Darro, incluso a la Alhambra, como saben, le afectó bastante, incluso llegó a cambiar el curso del río Darro. Y entonces esos dos acontecimientos pues, fueron los que motivaron que la carrera del Darro se remodelara, se rehiciera. Es cuando se derriban las murallas, lo que quedaba de murallas, que iban desde la puerta de Guadí, aproximadamente donde ahora está la casa de las Chirimías, estaba la puerta de Guadí, toda esa zona de la muralla hasta Santana. Aquí se sabe que había un torreón frente a Santana. Entonces toda esa zona de la muralla se derriba, se amplía lo que es la carrera, que entonces era una acera, por eso le he traído este texto de Enrique de Jorquera, donde dice la famosa fresca calle de una acera, porque entonces era una acera todo para entrar a las casas nada más, y el resto, pues el río. Y como digo, es entonces cuando se da anchura a la carrera, la que tiene actual, se derriba la muralla, se hace el pretil que hay. Es entonces en esta época cuando los señores de Castril dan terreno de su propiedad para hacer el Paseo de los Tristes. Cuando se hace el Paseo de los Tristes, en esa época, esta fuente es del año 1608, si se acuerdan, los que estuvieron el sábado pasado, hablábamos del corregidor de Granada, Mosén de Bracamonte, Mosén Díaz de Bracamonte, que había hecho el Pilar de las Ninfas, si se acuerdan los que estuvieron, el que hizo el Pilar de las Ninfas siendo corregidor en 1593, y decíamos que había sido corregidor de Granada por segunda vez en 1608, cuando se hace esta fuente de aquí. Es cuando se hace también el puente de Espinosa, el puente de Cabrera, el puente de la Chirimías, en la última fase de la charla, porque el puente de la Chirimías pasa por ser musulmán. Yo estoy convencido de que es cristiano. En la última charla daré mi argumento de por qué creo que es cristiano. Y entonces cuando se hace como digo, pero en fin, vamos a dejar el puente de la Chirimías, pero es cuando se hace el puente de Cabrera y el puente de Espinosa, para unir las dos orillas del río Darro. El puente de Santa Ana, por donde empezamos, pues aquí le he puesto algunos datos. En el año 1055 lo construye el cadí del rey Badi, Ali Muhammad Intawa, hasta hace, por lo menos hasta principios del siglo XX, el conocido como Puente del Cadí era el Puente de los Tableros. Todo el mundo, todavía hay historiadores que siguen diciendo que el Puente del Cadí, el Puente de los Tableros, está súper demostrado ya, pues desde Seco de Lucena, Torres Balboa, Fernández Puerta, Antonio Orihuela, todo ya está súper demostrado que el Puente del Cadí es el Puente de Santa Ana. De hecho, hay un texto de un historiador del siglo XIII, donde expresamente ya en el siglo XIII el Puente del Cadí era este puente que hay aquí. En 1478 tiene lugar una de las crecidas del Darro, la conocemos perfectamente, esa crecida que arrastró bastantes árboles, que hicieron
hicieron presa en la boca del puente, el agua saltó por encima del puente y entonces hizo mucho daño, sobre todo en el Zacatí y en la plaza de Rambla. Esta crecida del río Darro, en época de Muley Azen, la conocemos perfectamente porque tuvo lugar donde, en un alarde que hace Muley Azen tenía bastantes problemas con la población, había subido mucho los impuestos, la población estaba descontenta y entonces él decide hacer un alarde de todas las tropas del reino. Ese alarde dura 30 días, habría que ver entonces cuando vienen todos los alcaides de todas las fortalezas del reino de Granada con esas vestimentas que trajeran todo, durante 30 días, lo que es, pues, en fin, precisamente el último día del alarde es cuando tiene lugar esta crecida del río Darro, ahí que lo conozcamos perfectamente también. En el año 1721 el puente presentaba ya bastante ruina, estaban las casas que había encima, el sábado pasado también vimos esas casas que había encima del puente del río Darro, que precisamente se la llevó la riada de 1835. Si se recuerda, el sábado pasado vimos el Pilar de las Ninfas y vimos las casas que había encima del río Darro, del puente de Santa Ana, que se la llevó esta crecida del río del año 1835. Y finalmente ya en el 1880 el puente está en malas condiciones, ya es derribado por completo y es vuelto a rehacer de nuevo. Quiere decir que este puente que tenemos ahora mismo es del año 1880, además en la clave del puente, ahí hay una loseta de mármol, si se fijan, donde pone la fecha de reconstrucción del puente. Y empezamos con las casas señoriales de la carrera. La casa del virrey, don José Miguel de Azanza y Alegría, que él, ahora mismo son los números 3, 5 y 7 de la carrera. Esta era la casa de don Miguel José de Azanza. Él la compra, esa casa la construye en un principio, lo que ahora son 3, era una sola que la construye el Marqués del Salar, el primer Marqués del Salar, Juan Fernando Pérez del Pulgar. Ahora están estas dos, pero entonces era una sola, lo que ahora son números 5 y 7, antes era una sola. Y en esta casa se entraba, es decir, tenía una puerta de carro, la puerta principal de la vivienda, que era esa, una puerta de carro, que era esta. A través de la puerta de carro se entraba por un corredor largo, daba un zaguán con varias escaleras, con un arco de piedra, y ese zaguán era un zaguán distribuidor, donde a mano izquierda del zaguán estaba un patio, el patio grande de la casa, a mano derecha un jardín grandísimo y en el centro con unas escaleras que daban al segundo piso. Y aquí, lógicamente, pues tendremos que decir algo de don Miguel José de Azanza. Miguel José de Azanza nace en Ahuí, en Navarra, en el año 1846, siendo joven, en 1710, cuando tiene 17 años. Él se va a Marcha América, donde había un tío suyo, su tío lo pone de secretario con el virrey de México, don José de Galvez, allí hace carrera Miguel José de Azanza, y a mediados del siglo XVIII, en los años de 1770, 70 y pico, regresa a España, tiene diversos cargos con Carlos IV, e ingresa en el ejército. Ya había ingresado en el ejército en América, cuando viene a España ya había ingresado en el ejército. Para los granadinos les sonará el regimiento del Córdoba 10, el regimiento Córdoba. Miguel José de Azanza fue capitán del Córdoba, lo digo por ser un regimiento de larga tradición en Granada. Y en el año 1798 lo nombran virrey de Nuevo México, cada año lo nombra Miguel José de Azanza, está enfrentado a Godoy. El hecho de que lo nombren virrey de Nuevo México es para quitárselo del medio, Godoy, para echarlo lejos. Está 2 años de virrey de México y a finales del año 1800 regresa a la península y nada más desembarcar en Cádiz, Godoy lo destierra a Granada. Y es cuando Miguel José de Azanza compra esta casa y compra también la que ahora es la número 3. Ahí vive entre 1800
entre 1801, él llega en diciembre de 1800 a Cádiz, entre 1801 y 1808, cuando se produce el motín de Aranjuez, Fernando VII lo nombra ministro de Hacienda. Fernando VII derroca a su padre, a Carlos IV, lo nombra ministro de Hacienda, y cuando Carlos IV y Fernando VII van a Bayona, Napoleón llama a Miguel José de Azanza y lo pone al frente de los notables, de la Junta de Notables, que redactan el Estatuto de Bayona. Entonces nos encontramos con un José de Azanza que es un afrancesado. Posteriormente José I lo nombrará ministro de Asuntos Exteriores, lo nombrará ministro de Asuntos Eclesiásticos, y en 1810, cuando las tropas francesas regresan a Granada, a partir de 1808, cuando los primeros días de la Guerra de la Independencia, esta casa se la incautan, el ejército patriótico. Señal de que tenía que ser bastante grande es que ahí establecen el colegio de ingenieros y un batallón de ingenieros en la casa, y en 1810 regresa a Granada con el general Sebastiani, con el ejército francés, prepara también la venida de José I. Como saben, José I él visita de toda España, lo único que visita es Madrid y Andalucía, entre ellas Granada. El día de su santo, su onomática, el 19 de marzo de 1810 le coge en Granada. Miguel José de Azanza es el encargado de hacer toda la parafernalia de esa, y cuando los franceses abandonan España, pues lógicamente Miguel José de Azanza, como afrancesado que es, se va con ellos y finalmente muere en Burdeos en 1826. Aquí tenemos el panteón que todavía existe, el cementerio de Burdeos de Miguel José de Azanza. Lógicamente todos sus bienes se los incautan, y entonces cuando la casa la tienen que dividir en tres partes, porque lógicamente la saca la Real Hacienda, la saca a subasta, pero no hay nadie que le pueda meter mano. La casa es grandísima y no hay nadie que la pueda comprar por el precio que tenía, y entonces cuando deciden dividirla en tres partes. Quiere decir que cuando vayan ustedes por la carrera del Darro y vean los números 3, 5 y 7, todo entero, lógicamente ya reformado, era la casa del virrey Miguel José de Azanza. Esto es algo... Ahí le he puesto dos textos de Barrio Rozúa, de Juan Manuel Barrio Rozúa, dos textos del libro de Juan Manuel, más que nada para darle idea, para que tengan idea de cómo se lo gastaban los afrancesados del momento. No eran muchas personas, tenían otro criterio, lógicamente, diferente al nuestro, pero un criterio que lógicamente, visto con los ojos actuales, no compartimos. Él decía al Ayuntamiento de Granada su obligación de servir la mesa del general en jefe todos los días de Sebastiani. En otra carta le dice que tienen que hacer el regalo a Sebastiani, el señor general en jefe, se hiciese una expresión en pinturas originales de la mayor delicadeza y algunos caballos, y al gobernador, al general Dogueró, se le tenía que hacer otra de 4 a 5.000 duros en metálico, como se hacía los demás. Visto con ojos actuales, no es la mejor forma de actuar. Y la Casa de los Pisas. La Casa de los Pisas está al final de la calle de los Pisas. O ven la fachada simulando sillares, a los dos lados el escudo heráldico de los Pisas, en el centro, en la clave de la puerta, el escudo de la Orden de San Juan de Dios, y el patio, el guardapolvo arriba. Como saben ustedes, la mayoría de las casas señoriales solían tener un guardapolvo con efecto de la intemperie para la fachada, de protegerla de la intemperie del tiempo, de la lluvia, del sol, y también lógicamente para los viandantes, protegerlos del sol y de la lluvia, pero en este caso con las características pues están más que nada para proteger el balcón de los dueños. Pero en fin, a través se entra en un patio central, centrado por una fuente, un patio porticado, sosteniendo columnas de mármol, sosteniendo arcos rectilíneos, y dos pisos encima que son exactamente los del piso bajo. Ahora están puestas cristaleras modernas, pero el origen tiene la misma estructura que el piso bajo.
al fondo está la escalera, al fondo es una escalera de 2 tramos, al fondo está el cuadro de una copia del cuadro de Gómez Moreno de San Juan de Dios salvando a los enfermos del hospital real cuando se le prende fuego, y en los 2 pisos por lo mismo, columnas de mármol sosteniendo arco rectilíneo, y en una esquina ya la estatua de San Juan de Dios, porque ya como sabe el edificio lo compró la Orden de San Juan de Dios para museo y archivo. Y aquí pues tendríamos que decir algo también de los que habitaron el linaje Pisa. Los dos principales es el primero, Juan Rodríguez de Pisa, y su hijo, García Pisa Villarroel. Juan Rodríguez de Pisa es el primer Pisa que viene a Granada. Juan Rodríguez de Pisa procede de una familia judío-conversa del campo de Calatrava, de Almagro, es abogado y viene a Granada probablemente cuando se traslada a la Real Chancillería de Ciudad Real, que viene a Granada en 1505, probablemente sea la fecha en que Juan Rodríguez de Pisa llegue a Granada también como abogado que era. Tenía que ser un hombre inteligente, puesto que al poco tiempo de estar en Granada es nombrado oidor de la Chancillería y unos años después es nombrado caballero 24 del Ayuntamiento de Granada, es decir, que tenía que ser un hombre de valía, uno de esos granadinos, en este caso granadinos de adopción, de los que sabemos poco pero que habría que saber más. Juan Rodríguez de Pisa es el traductor al español, el primer traductor al español de las obras de Pico de la Mirandola. Pico de la Mirandola es un humanista italiano, pasa por ser el padre del humanismo italiano, del humanismo renacentista. Él con 23 años reta a defender 900 tesis de religión, de filosofía del derecho, contra todo aquel que quiera enfrentársele. A raíz de estas 900 tesis escribe un libro, se llama el diálogo sobre la dignidad del hombre, y en ese libro plantea 3 de los principios básicos del humanismo cristiano, como es el derecho a la discrepancia, el derecho a la diversidad cultural y religiosa y el derecho a vivir y crecer de forma diferente. Quiere decirse que su traductor, que es Juan Rodríguez de Pisa, pues que es el primero que lo traduce al español, es también el introductor en España del humanismo renacentista y, en definitiva, del humanismo cristiano, que es del que todavía bebemos. Y quizás el más conocido de los Pisas sea su hijo, García de Pisa Villarroel, casado con Ana Osorio, porque es viviendo ellos cuando San Juan de Dios muere en su casa, y eso le da una categoría especial a la familia. Decirle que los Pisa de Ciudad Real, los Pisa manchegos, al ser de familia judío-conversa, muchos de sus antecedentes son quemados en la Inquisición. De hecho, el abuelo el abuelo de Juan Rodríguez de Pisa, fue quemado en la Inquisición. De ahí que los Pisa manchegos intenten borrarse el apellido Pisa, porque no solo el abuelo de estos, sino otros Pisa manchegos fueron quemados por la Inquisición, y entonces que se intente borrar el apellido Pisa, que no tenga, algo que no ocurre en Granada precisamente por ese hecho. En Granada ellos se sienten orgullosos de llevar el apellido Pisa, puesto que el hecho de morir San Juan de Dios en la casa de García de Pisa, pues le da un cierto prestigio. Como saben, San Juan de Dios cae al río Genil, intenta salvar a un muchacho que había caído al río, él se tira al río para salvarlo, coge pulmonía y entonces está enfermo en su hospital. El hospital entonces, San Juan de Dios, estaba al final de la Cuesta de Gómez, en la última casa, la que hay a mano izquierda antes del Palacio del Marqués de Cartagena, penúltima casa a mano izquierda. Ahí estaba el hospital de San Juan de Dios. Él está enfermo. Doña Ana Osorio, que quiere llevárselo a su casa, él se niega, él no quiere dejar a su enfermo del hospital, y entonces doña Ana Osorio tiene que recurrir al arzobispo de Granada con objeto de que lo obligue
de irse a su casa para que estar mejor cuidado, mejor atendido. Y es donde muere, y como digo, pues le da un cierto prestigio ya a la casa, al apellido Pisa y a la casa en general. Ya de los otros descendientes no tienen importancia. Juan de Pisa es el más rico de todos, porque su abuelo había fundado dos mayorazgos que vienen aquí. Le he puesto a Diego de Pisa, es otro hermano de García de Pisa, eran dos hermanos, este es el primogénito. Diego de Pisa se lo he puesto aquí porque quédense con el apellido los que vayan a venir, porque en la última charla nos dará una sorpresa de Diego de Pisa. Ahora lo dejamos aquí aparcado, pero también tiene una historia interesante. Como digo, Juan de Pisa es el que ya hace más dinero, porque los dos mayorazgos que había criado su abuelo vienen a para él y se casa con una prima hermana suya que coge también el mayorazgo de los padres. Ya a partir de aquí ya son mujeres lo que vienen, pero es donde también el linaje coge más prestigio, porque la hija de Juan de Pisa, María de Pisa, se casa con un Fernández de Córdoba, y un Fernández de Córdoba es un Fernández de Córdoba, en todo lo que eso representa. Era nieto del que había seguido el primer abad de Rute, fue deán de la Catedral de Córdoba, deán de la Catedral de Toledo, hijo del conde de Cabra, en fin. Y todo eso, pues al linaje Pisa, que ya tenía nombre, le da un prestigio añadido. Luego las dos hijas de Mariana de Pisa y de Fernanda se casan con dos primos de su padre, una Ana María con Antonio Fernández de Córdoba, primo hermano de su padre, y la otra Guiomar, hoy Guiomar, también primo hermano del padre, con lo cual esa endogamia que hay entre la familia. Y finalmente le he puesto a la última propietaria de la casa de los Pisa, Luisa Castelli, que está vivía en Milán, muere en Milán, y entonces deja la casa al arrendador, al administrador que tenía, con la condición de que la habitación de lo que se conoce como la habitación del tránsito, donde murió San Juan de Dios, quede tal como estaba. Es decir, los señores de Pisa habían dejado la habitación donde murió San Juan de Dios tal como estaba cuando él murió, y entonces la única condición que Luisa Castelli le pone a su administrador es que la habitación de San Juan de Dios, donde murió, quede tal y como estaba. Luego ya la casa de los Pisa pasa por distintas vicisitudes, hasta que finalmente en el año 1927 la compra la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios para utilizarla como museo y como archivo. Aquí tenemos la habitación del tránsito. Aquí le he puesto un texto de una de las testigos que declara en el proceso de beatificación de San Juan de Dios, únicamente como curiosidad que tiene interés. Luego lo ponemos, pues no perder, porque tenemos que adelantar, que tenemos poco tiempo. En el año 1927, que es cuando compra la Orden Hospitalaria, está en esa placa que hay en la fachada. Y pasamos a la casa de los Migueletes. La casa de los Migueletes está en la calle de Benalúa. Fue la casa original, una casa del siglo XVI que se hace sobre otra casa nazarí anterior. Fue la residencia de los señores de Cañaveral, los que fueron condes de Benalúa. Les sonará a todos por el duque de San Pedro de Galatino, fue conde de Benalúa, fue los antecesores del duque de San Pedro de Galatino. Esta fue su residencia, y todo parece indicar que antes de hacer la vivienda, en el siglo XIV o en el siglo XV, aquí hubiera un adarve, por la forma de entrada que tiene el pasillo, un pasillo bastante largo. En el centro del pasillo está a cielo abierto, es decir, todo lo cual da la idea de que en origen, en época árabe, ahí tuvo que haber un adarve. El adarve, ¿sabes?, es un callejón cerrado, es decir, de esos callejones clásicos que había en época musulmana, la ciudad musulmana, que no tenían salida. Es sobre el que hacen, como digo, los señores de Cañaveral. La casa ahora es un hotel 1800, y recibe el nombre de los Migueletes porque ahí a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, tuvo su cuartel general el cuerpo de Migueletes. Los Migueletes eran un cuerpo que se forma en Andalucía para perseguir el bandolerismo. La imitación del cuerpo había sido creado en Cataluña,
y de Cataluña se extiende por el resto de la península y su función era el perseguir el bandolerismo. De hecho, había viajeros que los contrataban de forma personal, pagándole, a pesar de que era un cuerpo militar, digamos, de la corona, pero había gente que pagaba a los migueletes de forma personal con objeto de que los protegiera. Por eso le he puesto este texto de Richard Ford de 1831, en que en una carta al embajador inglés él le dice que arreglaré que una tropa de 8 o 9 migueletes escogidos vaya en el coche. Los migueletes toman el nombre del armamento que llevaba. El armamento era un fusil que se llamaba Miquelete, y entonces de ese armamento con el que estaban armados era de donde toman el nombre. La casa hasta los años 90 del siglo pasado fue casa de vecinos. Aquí la tenemos antes de ser restaurada, cuando era casa de vecinos. César Girón dice que antes de restaurarla la restauraron en el año 1999 para hacerla el hotel que hay ahora. César Girón dice que vivían 25 familias dentro de la casa. Hay que saber, seguramente, y hay que pensar, 25 familias en una casa, como viviría, con una pila para lavar, con un aseo para todo, y en esas condiciones. Muchos niños. Así, esta es una de las últimas fotografías que estaba de cómo estaba antes de restaurarla. Como digo, la restauraron en el año 1999, hicieron el hotel Casa 1800, que se llama ahora. Encontraron estas pinturas del siglo XVIII, al restaurarlas, aparecieron estas pinturas como otras que han aparecido, como les he dicho, en las fachadas de la carrera. Y pasamos a la casa de Mariana Pineda, donde nació Mariana Pineda y donde vivió sus primeros años. Una portada de mármol de Sierra Elvira, con unas pilastras de orden toscano, sobre el entablamento, los alfiles con volutas, y dos pirámides encima que van cogiendo el balcón, un escudo de un linaje desconocido, no lo sabemos, María Agustia Moreno Olmedo, la que lo describe, según ella, que es hoy por hoy en Granada la mejor genealogista que hay actualmente en Granada. Ella dice que es de origen desconocido, no se sabe quién es, y ella es la que lo describe. Es decir, en el primer cuartel 7 bustos de mujer, una torre y dos llaves que se ejecutan en el segundo cuartel. En el tercer cuartel un árbol y parece un león rampante en el árbol, y en el cuarto cuartel un águila, pero sin que sepamos de qué linaje es. En algún sitio he leído que el escudo del linaje Pineda, si lo leen, olvídense, entre otras cosas porque María Angustia, que es la principal genealogista, una de las principales genealogistas que tenemos hoy en Granada, dice que es de origen desconocido, pues entonces que diga que el linaje Pineda, que nos lo demuestre. A la casa se entra desde la puerta principal, se entra a un patio. Como ven en el patio, lo que hemos dicho antes de esa diferencia de cota que hay en todas las casas de la carrera, con distintas escaleras, distintas habitaciones de distintas cotas, unas que llevan a habitaciones de arriba y otras escaleras pues a otras habitaciones distintas, para salvar esa diferencia de cota que hay, para salvar el desnivel de la. Y aquí tenemos una fuente, un pilar con frontón partido, y en el centro tiene el escudo de los Pisa. Este escudo añadido en el año 1744 fue señal de que por esta fecha los Pisa fueran propietarios de esta casa, compraran ellos la casa que después fue donde nació Mariana Pineda. Y le he puesto aquí la última casa donde vivió Mariana Pineda, en la calle del Águila, antes de ser llevada al patíbulo. Y como colofón, pues también el linaje de los Pisa. El abuelo de Mariana, José de Pineda Tavares, fue alcalde del crimen, fue oidor de la Chancillería. Él vive, cuando es nombrado oidor de la Chancillería, está en Guatemala.
Él viene a Granada, entonces cuando al ser nombrado doctor de la Chancillería, y se establece en esa casa, lógicamente como todos los oidores de la Chancillería, pues la idea es establecerse alrededor de la Chancillería, lo más cerca posible de la Chancillería. Tanto el abuelo de Mariana Pineda como la abuela son descendientes de familia noble. Su abuelo era nieto del primer marqués de Tavares, la madre de José de Pineda era hija del primer marqués de Tavares, y la abuela, María Josefa Ramírez, también era hija de Juan Fernando Ramírez del Pulgar, que a su vez era nieto del primer marqués del Pulgar también, del Salar, el marqués del Salar, Juan Fernando Pérez del Pulgar, que también hablábamos de él el sábado pasado. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la escalera de la Chancillería? Hablábamos de Juan Fernando Pérez del Pulgar. En fin, que los dos son de familia noble. El matrimonio tiene 5 hijos: Antonio José, el teniente coronel; Ángela Clara, que está casada también con un coronel de caballería; Mariano, que es el padre de nuestra protagonista; Arcadio, también teniente navío; y José, privado de la vista, es decir, ciego de nacimiento, el menor de los hijos. Mariano conoce en el pueblo de su madre, en Lucena, conoce a María Dolores Muñoz Bueno, 30 años menor que él, con la que tiene 2 hijas, Luisa, que nace en Sevilla, pero muere ya en Granada. Al poco de nacer se trasladan de Sevilla a Granada, y aquí muere Luisa, que está enterrada en Santa Ana. Y Mariana, que nace en 1804 y que nace en la casa paterna. Era una relación, si no consentida, por lo menos aceptada, y entonces Mariana pues nace en la casa paterna. Pero al poco tiempo la madre abandona la casa, se lleva a la niña, se establece en una casa de la calle Academia. Si se acuerdan también, el sábado pasado hablábamos del Hospital de Santa Ana, la calle que hay por detrás, aún se sigue llamando calle del Hospital, pero cuando el Hospital de Santa Ana se va al Campo del Príncipe, ahí se establece la Academia de Bellas Artes, lo decíamos, y la calle cambia de nombre, ya no es calle del Hospital, sino calle de la Asamblea, calle de la Academia, y en esa calle de la Academia es donde la madre se establece, María Dolores Muñoz, se establece con la niña, pero el padre la reclama y se la lleva, y entonces se la lleva otra vez a la casa paterna, pero al poco tiempo muere el padre, y la niña se queda al cuidado de su tío José, el ciego, que es el que está habitando la casa familiar. En este tiempo su tío José se casa con una mujer más joven que él, Tomás Aguilar, y la mujer a la niña pues quiere quitarse del medio cuanto antes, y entonces lo que hace es darla a unos criados suyos, José de Mesa y Úrsula de la Presa, que son criados de José de Pineda. Se las da a la niña, y que son al final los que la crían. Ellos se establecen primero en la calle La Ánima. La calle La Ánima, hablábamos los otros días también de ella, la que va desde la Plaza Cuchillero hasta saliendo por encima hasta la cuesta de los que comer, la casa que pasa por ahí es donde se establecen primero José de Mesa, después se va a la calle Recogida, y finalmente José de Mesa es confitero y se establece en el barrio de la Magdalena, que es donde más posibilidades de negocio podía tener, directamente en el Arco de la Cuchara. Allí se cría Mariana con ellos, y Mariana conoce pronto a Manuel de Peralta, y con 15 años, teniendo 15 años, se casa con Manuel de Peralta, embarazada de 5 meses. Se casa en Santa Ana. Su principal biógrafa de Mariana, que es Antonina Rodrigo, dice que se casan de forma sigilosa por la condición de hija ilegítima que tiene Mariana. Yo pienso que se casan de forma sigilosa porque ella iba embarazada de 5 meses y se tenía que notar la barriga, más que. En fin, el caso es que se casa en la iglesia de Santa Ana con Manuel de Peralta. Manuel de Peralta muere pronto. Manuel de Peralta, cuando viene a Granada, está recién licenciado del ejército, no tiene oficio ninguno, de ahí que se tengan que ir a vivir con los padres adoptivos. Muere al poco tiempo. Tienen 2 hijos. Antes
muere en 1822, en 1820 nace el mayor de su hijo, José María, después Úrsula, en 1821, muere José de Peralta y ya, en fin, ya no interesa la biografía siguiente, pues ya Mariana Pineda primero conoce a Casimiro Roder, un militar liberal, de ahí que ella, esas relaciones que entonces empieza a tener con los liberales, la que al final le costará la muerte. Con Casimiro Roder está a punto de casarse, no llegan a casarse porque a él no le dan, a él como liberal que era, no le dan el permiso necesario para casarse, entonces lo destituyen del ejército y marcha a Cuba y no se casa. Y después conoce al abogado José de la Peña, con el que tiene otra hija, Luisa, que nada más la hace, ella la mete en la inclusa, en la casa de una. Y como saben, pues ya después Mariana Pineda se va a vivir a la calle del Águila y en fin, el resto pues ya lo saben. Ella tiene relación con los liberales, entonces están mandando ya los absolutistas, y los absolutistas, como suele pasar en toda confrontación civil, pues a los liberales al que pillan, y a Mariana pues la cogieron bordando esa bandera liberal y la llevaron al Pitíbulo, y el 26 de mayo de 1831 pues le dieron garrote vil, o lo que ahora es la Plaza de la Libertad. Aquí les he puesto el testamento que hace Mariano Pineda, el padre de Mariana, unos días antes de morir, un poco antes de morir, en 1804, él muere en 1806, 2 años después, y antes de morir, cuando todavía no había nacido Mariana, él hace testamento, le dice: he tenido con ella, con María Dolores Muñoz, amistad tan íntima que ha producido 2 hijos, el uno llamado Rafaela, que nació en Sevilla y falleció en Granada y está sepultado en Santa Ana, y el otro es el que tiene en el vientre, por cuanto ella se haya embarazada ya de 8 meses, porque dio a luz al mes siguiente. Cuanto ella se haya embarazada y próximo a su parto, y por ser yo también de estado soltero, lo declaro por mi hija natural. En fin, únicamente para que tenga una idea de los que habitaron esas casas que estamos viendo. Y pasamos a la casa de Ágreda. Vamos bien, ¿no, Andrea? Pues, yo lo miro, ¿no? Yo lo miro. En la casa de Ágreda te he puesto este plano de la plataforma de Ambrosio de Vico. La casa de Ágreda, a ver si la localizo, a ver si aquí, esta es la casa de Ágreda, coge toda esta manzana, enfrente al hospital, el convento de Santa Inés, enfrente donde los Ágreda tuvieron su capilla de enterramiento. No se oye, ¿qué? Cuando miro para allá. Andrea, hay que traer un altavoz, porque claro, está uno hablando para allá, en cuanto gira la vista, pues ya. Y esto que tiene también mala estructura, bueno, vamos a intentar levantar un poco más la voz y mirar menos para la pantalla y más para el otro lado. Decía que la casa de Ágreda es levantada a principios del siglo XVI por un oidor de la Chancillería Fiscal, que fue fiscal de la Chancillería, fue presidente del Real Consejo de la Mesta, el Martín Ruiz Gómez de Ágreda, el que levanta la casa de Ágreda, y la famosa casa de Ágreda, porque todavía está dando ruido, la semana pasada todavía estaba dando ruido la casa de Ágreda, y se casa con Leonor de Vargas y tienen 9 hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que es una familia extensísima en Granada. Tener 9 hijos, que luego sucesivamente van aumentando la familia, quiere decir que los Ágreda fueron muy famosos durante los siglos XVI, XVII y XVIII en Granada, un apellido que se repite constantemente en Granada. Como digo, el hecho de tener 9 hijos en matrimonio se repite bastante. Quizá el más famoso, el más conocido de los hijos sea Diego de Ágreda y Vargas, porque fue casi todos ellos, la mayoría de los hijos fueron caballeros 24 del Ayuntamiento de Granada, él también lo fue, y este Diego de Ágreda y Vargas, quizá el más conocido de la familia, fue también comendador de Málaga y de Belén Málaga. Felipe III
comendador, y quizás sea de los más conocidos. No confundir, hay otro Diego de Ágreda y Vargas, sobrino de este, que fue escritor, notable escritor, y quizás hay muchos que lo confunden porque tiene el mismo nombre y apellido que el tío. En algún sitio he leído de don Diego de Ágreda y Vargas, el comendador de Málaga, que fue notable novelista, notable escritor. El notable novelista y escritor fue el sobrino, del mismo nombre y apellido, pero el sobrino murió en Granada, está enterrado en el monasterio de Santa Inés, pero la mayor parte de su vida vivió en Madrid. Digo que no, por si les suena que no lo confunda. Y esta es la casa de los Ágreda, la portada, con dos columnas pareadas de piedra pudinga, la misma que tenemos aquí en el Palacio de Carlos V, de las canteras del Turro, de Loja. Encima la Cruz de Santiago, porque muchos de los Ágreda, entre ellos don Diego de Ágreda, fueron caballeros de Santiago. En la parte de arriba los escudos familiares, el escudo este del centro es de don Diego de Ágreda y Vargas, y algunos otros de otros familiares. La casa, lo que es la manzana que hemos visto, el solar de la casa es de 1.600 metros cuadrados, 1.600 metros cuadrados de solar da para edificar bastante apartamentos, sí, bastante apartamentos. Y aquí tenemos el zaguán de la casa, muy famoso porque en él solía descansar San Juan de Dios cuando venía de sus correrías por el Albaicín, solía descansar en este banco de piedra que hay aquí, que posteriormente, después de morir él, pues hicieron aquí un retablo con una leyenda, la leyenda que le he puesto aquí. La leyenda empieza con este pollo muchas veces, de ahí que la casa de Ágreda se la conozca también como la casa del pollo, por la leyenda del pollo. En fin, únicamente como curiosidad saber que San Juan de Dios solía descansar en el pollo de los Ágreda. Este es como estaba hace unos años el patio principal. El patio tiene 186 metros cuadrados, que es un patio donde también se puede hacer unos cuantos apartamentos. Como está en la actualidad, este es otro de los patios interiores, y aquí le he puesto una serie de vicisitudes por lo que ha pasado la casa de Ágreda hasta la actualidad, hasta principios del siglo XIX. Ahí vivieron siempre un miembro de la casa de Ágreda, porque estaba adscrita a un mayorazgo. Quiere decir, como saben, los mayorazgos ni se podían vender ni se podían enajenar, pues siempre hubo viviendo un Ágreda en la casa. A principios del siglo XIX, cuando los mayorazgos desaparecen, pues entonces ya la casa de Ágreda se vende. Sabemos que en el siglo XIX vivía don Ramón López Zavala, que don Ramón López Zavala la cede, no la vende, la cede a don Maximiano Fernández del Rincón, que era beneficiado de la Catedral de Granada, después obispo de Guadix, que él funda el Colegio de la Congregación de las Hermanas de la Presentación, ahí en el año 1880, la primera superiora, que fue la Madre Teresa, que fue colaboradora suya, que fue la primera superiora hasta que muere en 1907. En 1932 sabemos que era propiedad de Gregorio Sánchez de Aras, que la dedica a casa de vecinos. En 1937 fue cuartel general de la Juventud de Falangistas Granadinas, ahí era durante la Guerra Civil, y en 1940 es cuando la compra el Ayuntamiento de Granada, que la dedica a Escuela Hogar de la Divina Infantita. En el año 2007 el Ayuntamiento decide ponerla en venta, en el pliego de condiciones la pone en venta en 6 millones de euros, 6,1 millones de euros, nadie le mete mano, nadie la compra, y 5 años después, en 2007, vuelve a sacar la subasta por segunda vez en 1,6 millones. Y aquí es donde empiezan los problemas, porque la diferencia de 6 millones de euros que pide en el 2007 por 1,5 millones que pide en 2012, pues a la gente le puso las orejas largas. Aquí pasaron, y lógicamente pasaba.
la casa de Ágreda sigue con sus problemas, todavía ahora dice el ayuntamiento, o por lo menos yo lo oí los otros días, que otra vez la va a recuperar, que la va a restaurar con fondos de la Comunidad Europea, y no sabemos, pero el caso es que ahí tenemos la casa de Ágreda dando todavía problemas. Aquí están las condiciones que están, los techos rajados, pues están las columnas sin más de estas para sostener los techos, y esta es una de las manifestaciones donde la gente ya les picó el oído de que allí había algo escondido. Y el convento de Santa Inés. El convento de Santa Inés fue donde los Ágredas tuvieron su capilla de enterramiento, ya desde principios del siglo XVI, en que se funda el convento de Santa Inés. Los Ágredas hacen allí su capilla de enterramiento. Aquí está la capilla de los enterramientos de los Ágredas. En origen, el convento de Santa Inés ahora son 3 casas individuales. En origen eran 2 casas, lo que se conoce la casa 1, que es esta, las dos se hacen en el siglo XVI. La casa 1 se sabe que está hecha sobre una casa anterior nazarí, y esta que es la casa 2, donde aquí vemos el patio de la casa 2, y aquí es donde se funda el convento de Santa Inés, en la casa 1 y la casa 2. Y todo esto era un huerto central que había. Posteriormente, en el año 1881, se le añade esta nave de 3 pisos que une ya la casa 1 con la casa 2, esta nave de 3 pisos que da a la calle del Carnero, esta que tenemos aquí en la calle del Carnero, y posteriormente, en el año 1930, se hace una tercera casa, que es esta casa de aquí, que ya une por este lado también la casa 1 con la casa 2, y esta que es la que ahora se conoce como casa 3 del convento. También aquí le he puesto, esta es la capilla de los Ágredas, la capilla dentro del convento de Santa Inés. Hay distintas leyendas de los Ágredas que hay enterrados ahí, entre ellos el que la funda, don Martín Ruiz de Ágreda, y don Martín Ruiz Gómez de Ágreda, era su apellido, Martín Ruiz Gómez de Ágreda, casado con Leonor de Vargas, que son los primeros que se entierran en la capilla, y después ya los distintos descendientes. Y como digo, el principal de ellos, el más conocido, don Diego de Ágreda y Vargas, que es este que tenemos aquí, que es el principal monumento que hay dentro de la capilla, primero porque fue el que más importancia tuvo, y su enterramiento es el más grande, o el más pomposo de los que hay, tú has dicho la palabra, de los que hay dentro de la capilla. No, este es el tío. El sobrino está enterrado también aquí, pero el sobrino vive casi toda su vida en Madrid, es escritor. Este es el que fue comendador de Málaga. Sí, no. Está enterrado, el sobrino también está enterrado aquí. Pero el más conocido, porque hay muchos Ágredas conocidos, si les cuento la historia, por no pararnos, pues hay uno que lo matan, un sobrino de este también, que lo matan en la calle, en una noche, entre 3, y cuando hacen las averiguaciones, el alcalde del crimen de la Chantilería hace las averiguaciones, pues lo habían matado porque se dice que cortejaba a una hija mozuela que su padre tenía previsto casarla con otro hombre, y le dieron guillotina en la calle. Hay otro Pedro Corella de Vargas, que hace testamento, que era canónigo de la catedral, Pedro Corella, sacerdote canónigo, y hace testamento, y dice el testamento que deja sus bienes a sus 2 hijas doncellas, con lo cual pues ya también nos pone la oreja de hilo. En fin, no podemos pararnos en todo ello, y aquí sí le he puesto también algunas de las vicisitudes por las que pasa el convento de Santa Inés. El convento es fundado en el año 1524 por el licenciado Bazán, un sacerdote, como beaterio para el recogimiento de mancebas y lugar de damas dobles que desean vivir en clausura. En el año 1572 ese beaterio se convierte en convento de franciscanas clarisas,
el arzobispo don Pedro Guerrero le da la orden de Santa Clara, entonces se convierte en convento de franciscanas clarisas. Durante la Guerra de la Independencia el convento es abandonado, los decretos de las leyes de desamortización promulgadas por José I hace que las monjas abandonen el convento, y entonces el convento sufre un doble saqueo, primero por parte de los vecinos del barrio y después por las tropas francesas, lo que quedaba. En el año 1811 el colegio de la Purísima Concepción, el colegio de huérfanos que estaba al lado del Hospital Real, se conocía como el hospicio, les falta sitio y se trasladan al abandonado, al convento de Santenet, también se traslada a la Casa Cuna, a la Casa del Amparo, y a finales del siglo XIX las monjas, las franciscanas, las monjas clarisas vuelven a ocupar el convento, vuelven a establecer el SENER, y en el año 1950 ya el convento está en malas condiciones arquitectónicas y las monjas deciden trasladarse a otro sitio y lo abandonan. Y es cuando Carlos Fernández de Orador, que sabe el que funda la congregación de los hermanos obreros de María, pues entonces le alquila el convento a las monjas por 2.500 pesetas al mes, está en el contrato de arrendamiento, en 2.500 pesetas al mes, lógicamente lo tienen que restaurar, lo restauran con ayuda porque Fernández de Orador en la congregación de los obreros de María lo que hace es recoger a los niños que venían del reformatorio de San Miguel. Como saben, en el cerro de San Miguel estaba el reformatorio, cuando a los niños los echaban a la calle, habían cumplido el castigo que tuvieran, claro, son niños que se ven en la calle, y lo que hace Fernández de Obrador es recogerlos en la congregación de los hermanos obreros de María, la ayuda a reformar el convento, pero en el año 64, cuando los hermanos obreros hacen la ciudad de los niños en la Chana, pues el convento queda otra vez abandonado, y en esas condiciones sigue abandonado. La casa número 3 que hemos visto con anterioridad, pues entonces ahora la tiene la asociación, la Fundación Albaicín, como para la restauración de patrimonio, pero el resto del convento de Santenet está situado junto al lado, abandonado y en ruinas. Además es que ahí está enterrado Carlos I está enterrado en el convento de Santenet, está enterrado ahí. Pero al final terminarán vendiéndolo, o se vende a alguna institución que lo es, o tendremos la que tenemos con todo lo que hay. Para restaurarlo, o alguien que lo compre y se ponga una institución, algo que... Pues, ojalá. Bueno, el pilar de Águeda no lo vamos a extender porque es uno de tantos pilares que hay con la ciudad de Granada, que no tiene mayor importancia. Lo que sí, la calle del Cobertizo de Santenet, en la cuesta de Santenet, subiendo a mano derecha, está la calle del Cobertizo de Santenet. Ahí hay una casa, la casa número 4, esta que tenemos aquí enfocada, que está restaurada por el arquitecto Carlos Sánchez Gómez. La restauró entre los años 1985, entre los 83 o los 85, la restauró, pero está hecha sobre una casa nazarí del siglo XIV. Carlos Sánchez ha dejado todos los elementos que han pervivido de la casa nazarí. La casa nazarí tenía, en la entrada se entraba por aquí, ahora se entra por la carrera del Darro, por el número 21 de la carrera del Darro. Carlos Sánchez, cuando la restauró, le abrió la entrada principal por la carrera del Darro, pero su entrada principal estaba por aquí, por la calle del Cobertizo, y la entrada pues, era un pórtico que defendía de la lluvia y de la inclemencia. Ese pórtico, a través de ese pórtico se entraba a un zaguán en recodo, como todas las casas nazaríes. Como sabes, el zaguán siempre entra al recodo y da directamente a un patio. En ese patio había 3 crujías con una sola habitación, pero en el siglo XV Granada crece, vienen muchos prófugos de otros sitios del reino de Granada, y lógicamente la ciudad crece, pero crece en lo que se podía crecer, en altura, en anchura no había, y entonces
sobre ese patio donde había 3 crujías, vuelven a hacer una 4ª crujía y las otras 3 un piso por encima, y eso es lo que Carlos Sánchez ha restaurado, y ahora es como digo, por el número 21 de la carrera del Darro, y ha dejado una casa que yo no la he visto por dentro, pero me la imagino cómo puede ser, siendo él arquitecto. Además le ayudó otro de los arquitectos restauradores de casas árabes, como es Manzano Marto, que le ayudó a restaurarla. Pues la casa por dentro tiene que ser preciosa, pero lo que sí sabemos es que todos los elementos que tenía anteriores Nazariel lo han respetado. Y finalmente, y aquí terminamos, a tiempo, ¿no? que si no luego Andrea me dice que no hemos pasado. El puente de Cabrera. El puente de Cabrera del siglo XVII se hace cuando se hace la carrera del Darro, un puente de roca de ladrillo, el enfoscado de mampostería, y quizás no hay nada interesante del puente del siglo XVII, que de obra, como digo, de ladrillo, roca de ladrillo y de mampuesto. Únicamente lo que sí tienen que saber, que si a alguien se le ocurre entrar en internet y ver de dónde toma el nombre, todos leerán que se llama, toma el nombre de don Pedro de Cabrera y Jaque de Mansilla, comendador de Ocaña. Bórralo. Pedro de Cabrera y Jaque de Mansilla, comendador de Ocaña, no existió. Existió Pedro de Cabrera y existió Jaque de Mansilla. Fueron dos personas diferentes. El que lo ha tomado de esto, que es de don Manuel Gómez Moreno. Don Manuel Gómez Moreno lo da así, don Manuel Gómez Moreno lo da de esta forma, dice que después de la Reconquista, el Generalife pasó a patrimonio de los Reyes Católicos, los cuales nombraron tenedores de su casa y huerta al comendador Juan de Nestrosa, a quien sucedieron Pedro de Cabrera y Jaque de Mansilla, comendador de Ocaña. Y el que lo ha tomado todo junto como si fuera una sola vez. Fueron dos personas, con la particularidad de que Pedro de Cabrera no fue ni comendador de Ocaña ni alcaide del Generalife, sí lo fue Jaque de Mansilla. Es decir, el Fray Juan de Nestrosa lo fue durante 31 años, lo nombraron los Reyes Católicos en mayo de 1492, fue alcaide del Generalife durante 31 años, muere en 1523 y Carlos V nombra alcaide del Generalife a Jaque de Mansilla por el tiempo de su vida, dice la orden de nombramiento, por el tiempo de su vida. Lo que pasa que Jaque de Mansilla al poco tiempo lo deja la alcaidía, no sabemos las condiciones, el motivo por el cual deja la alcaidía, y entonces el emperador nombra a Gil Vázquez Rengifo, que luego le da la alcaidía a su yerno, los Granada Venegas, y que en manos de los Granada Venegas sigue hasta 1925 que se recupera. Digo esto porque leerán muchas veces, y aparece por mucho, alguien tomó el dato de don Manuel Gómez Moreno, tomó Pedro de Cabrera y Jaque de Mansilla como una sola persona, y detrás de él lo han copiado. Saber que son dos personas distintas, Pedro de Cabrera, que no fue comendador de Ocaña ni alcalde de Generalife, sí lo fue Jaque de Mansilla, pero tampoco tendría sentido darle nombre a un puente que se hace a principios del siglo XVII, darle el nombre de alguien que ha vivido 100 años antes. Tampoco tendría sentido. Si utilizamos la lógica, porque de este Pedro de Cabrera nadie sabía quién fue, entonces no tiene sentido. Y aquí lo dejamos. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? No o de algún Cabrera que vivió en los alrededores. Hubo familia famosa, Cabrera en Granada, además emparentada con los Lazos de la Vega, dos familias nobles granadinas que estuvieron emparentadas, Lazo de la Vega y Cabrera, y a lo mejor alguno de esos, Lazo de la Vega Cabrera o Cabrera Lazo de la Vega, que viviera por los alrededores, pues ahí tenemos. Pero hasta que no salga por ahí algo que lo podamos, de momento, no se sabe. Eso, olvídense, de Pedro de Cabrera y Jaque de Mansilla.